Señor, de tu presencia. Que hoy podamos, Señor, disfrutar de un tiempo de enseñanza y de sabiduría, Señor, que tú nos impartas, Dios. Te doy muchas gracias, Señor. Toma tú el control, sé tú el que hables, sé tú la voz que escuchemos, Señor, a través de cada palabra, Señor, que estaremos hoy reconociendo, Señor. En este libro de Efesios, Señor, que tú puedas enseñarnos todo lo que nuestro corazón necesita, Padre. Gracias, Señor. Bendigo a Sergio para que él pueda hoy transmitir y comunicar lo que está en tu corazón, Señor, para tu iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén, Padre, y amén. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Bien, muy bien. Bien, pues ya estamos listos aquí para nuestra sesión en esta noche. Estamos entrando en la clase número 7. Bien, entramos entonces en la clase 7 de nuestro curso, el libro de los Efesios, que como hemos venido enseñando, es un tratado de nuestra elevación a la grandeza de la Iglesia de Jesucristo, es un tratado de nuestra elevación a la grandeza de la vida cristiana. Esta es una de las últimas cartas que escribió el apóstol Pablo en prisión y está considerado como una obra cumbre, como una obra maestra del apóstol Pablo, porque como hemos venido enseñando, no es una carta que tenga como propósito tratar conflictos de la vida espiritual en las iglesias, sino más bien todo un tratado del plan de Dios para elevarnos a la grandeza de la iglesia de Jesucristo, que entendamos el plan de Dios y su propósito para que lo llevemos a cabo como iglesia de Jesucristo y por tanto, al estar nosotros viviendo de acuerdo a este plan y propósito, seremos elevados a la grandeza de la vida cristiana. Y como hemos venido enseñando, estamos entendiendo este tratado del libro de los Efesios a través de estos tres principios, que es número uno, sentarse, número dos, andar y el tercero, estar firme. Como habíamos visto, podemos representar estos tres principios para entender cómo Dios nos llama a ser elevados a su grandeza a través de esta cruz. Podemos representar el sentarse, andar y estar firme. El sentarse que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Estamos en este principio entendiendo nuestra nueva identidad como hijos amados, herederos de Dios, nuestra nueva identidad de la cual va a determinar la manera en que vamos a vivir y por eso la parte horizontal representa nuestra manera de vivir, nuestra manera de andar en un código de cultura que hemos identificado aquí en nuestra iglesia como la cultura de Jesús, un código de cultura que nos hace vivir en la gracia, en la pasión, que nos hace vivir en el poder creativo y sobrenatural de Dios, que nos hace vivir en honor y excelencia. Y el principio que vamos a ver finalmente es el de estar firmes, que apunta hacia abajo y se refiere a la autoridad que tenemos para hacer que el reino de Dios sea manifestado en la tierra. De esta manera podamos vivir en victoria sobre nuestro enemigo espiritual. Sentarse, andar y estar firme. Y bien, pues habíamos en la sesión número 6, en la sesión anterior, habíamos considerado estas preguntas aquí en nuestro chat de Avanza, en nuestro WhatsApp. Me gustaría que comentaran quiénes de ustedes tuvieron la oportunidad de hacer esta evaluación, hacer esta aplicación de nuestro estudio de la última sesión. Número uno,
qué significa en nuestra manera de vivir sentarse en nuestras dificultades, problemas económicos, en la familia, en el trabajo, en el negocio, en todo aspecto de nuestra vida. ¿Qué significa para ti en lo personal sentarse? ¿Cómo has entendido este principio de estar sentado, que como vimos consiste en gobernar y también descansar a través de nuestra fe? Que sentarse consiste en que nosotros vivamos de acuerdo a lo que ya ha sido hecho, de acuerdo a lo que la Biblia declara que ya ha sido hecho bajo este nuevo pacto, en que hemos sido unidos al amor del Padre por causa de la obra de Cristo Jesús a través de su sacrificio, muerte y resurrección. Entonces, sentarse, como hemos venido enseñando, es gobernar y es también entrar en el reposo de la fe, como nos enseña Hebreos también, a partir del capítulo 3, entrar en el reposo que Dios ha preparado, que consiste en disfrutar, recibir, tomar, adueñarse y apropiarse de todo lo que ya nos ha sido dado. Sentarse es la manera de vivir de los herederos, de los que reciben la herencia y disfrutan de todo lo que ya se hizo. ¿Qué significa en nuestra manera de vivir, en tu manera de vivir, sentarse? Número dos, ¿cuántas veces se repite la palabra andar aquí en este estudio? Los que tengan las respuestas, por favor, ahí también puedes compartirlas en nuestro WhatsApp de Avanza. Tercero, ¿cuáles son las obras que Dios ha preparado que tú hagas? ¿Cómo has entendido esto de manera personal? ¿Cuál es la manera en que tú cumples este llamado de iglesia, de ser una luz que alumbre en la oscuridad, dando a conocer a Jesús a los que no le conocen, ser sal para la tierra, deteniendo la maldad y corrupción de este mundo? Y como ya hemos visto también como una identidad corporativa, ¿cuáles son esas obras que en tu llamado personal es donde tú vienes a cumplir ese llamado en esta identidad corporativa como familia que somos, como iglesia de Jesucristo, como su templo, como su casa y la habitación donde Él vive? Y cuarto, ¿cuál es la dificultad o problema que tienes para ser paciente, que es donde nos quedamos en la última sesión hablando en el capítulo 4? Ahí justamente en el capítulo 4 ahí en el verso 17, ahí nos quedamos básicamente y vamos a continuar. Bien, Efesios capítulo 1 verso 15, como vimos, el apóstol Pablo en una paternidad espiritual que hace que lo que el Padre ha declarado en los cielos para nosotros, ora de esta manera aquí en Efesios capítulo 1, verso 15, cuando dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. El apóstol Pablo declara aquí que en la iglesia de Éfeso en particular, él identifica un fruto de fe y de amor, que él ha oído de la fe y del amor en el Señor Jesús, en la iglesia de Éfeso. Y por eso yo quiero vamos a tener en esta sesión tres partes a considerar en base a esta declaración del apóstol Pablo en una paternidad espiritual por la iglesia de Éfeso, reconociendo el amor y la fe que ve en sus vidas, que ve en esta iglesia local. Vamos a darle una aplicación profética y vamos a tener tres partes en esta sesión. En esta aplicación profética, el propósito es que identifiquemos cómo orar eficazmente, podamos afinar nuestra fe y podamos gobernar usando las llaves del reino. Ese es el propósito de esta aplicación profética en esta sesión. Entonces vamos a ver tres partes. Número uno, que el Señor me mostraba para decirles aquí y confirmarles en la manera en que tú has estado viviendo en este tiempo, en este último tiempo, y Él me mostraba cómo ve a su iglesia caminando sobre el agua y que aquí y me mostraba cómo tú estás caminando sobre el agua, no solamente que Dios está llamándonos a caminar sobre las aguas, no solo que Él nos enseña a caminar sobre las aguas, sino que Él me mostraba cómo aquí estamos viviendo como su iglesia, que muchos en la iglesia, aquí en este discipulado, están caminando sobre el agua. Y quiero animar tu fe de esta manera en que tú estés, en que sigas creyendo y sigas caminando sobre el agua, porque es lo que Dios me mostraba.
en mi vida y en la vida de cada uno de ustedes, cómo tú estás viviendo en medio de circunstancias adversas, en un mundo hostil, y cómo tú estás caminando sobre el agua, cómo tú vives en una fe por la cual yo le puedo dar gracias a Dios que te veo caminando sobre el agua, te veo sojuzgando, te veo tomando dominio, ejerciendo autoridad sobre las circunstancias y caminando sobre el agua. Así que sigue creyendo, sigan creyendo al Señor, porque Él me mostraba que Él te ve caminando sobre el agua y que esto te va a llevar finalmente en este tiempo que hemos podido enfrentar en las batallas de la vida graves dificultades y adversidad, pero que tú estás viviendo. Me mostraba el Señor cómo te ve caminando sobre el agua y cómo te ve haciendo que a través de tu fe las cosas cambien y cómo Él te está viendo, cómo a través de tu fe tú estás confiando en Él y estás dependiendo de Dios y estás de esta manera teniendo dominio sobre lo que estás viviendo. Yo sé que hay momentos difíciles donde nos podemos sentir agobiados, aún agotados, pero veo, el Señor me mostraba cómo ustedes están caminando sobre el agua y esto te está llevando a vivir de una manera sobrenatural, por encima de lo natural, por encima de tus posibilidades, por encima de tus límites, por encima de tus debilidades. El Señor me mostraba cómo tú estás caminando de esta manera con fe. Y también me mostraba cómo Él ve a los que han alzado su vara y han extendido su mano, y me mostraba a fortalecer tu fe en este tiempo y en este discipulado, que alces tu vara, que representa la autoridad que Dios nos ha dado, así como Moisés alzó la vara. Recuerdan cómo el Señor le dijo: ¿por qué clamas a mí? Fue una pregunta extraña porque los enemigos venían acercándose para destruir al pueblo de Israel y ellos estaban delante del mar y no había humanamente una salida posible ante esta situación. No parecía evidente qué es lo que ellos podían hacer en esos momentos. Por eso es que dice la palabra como Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Qué poderoso, qué poderosa declaración como Moisés estaba viviendo en esos momentos en una fe invencible, porque él aún al pueblo le dice: no tengan temor, estén firmes. La situación era para estar en pánico. Sin embargo, él les dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Eh, Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Qué impresionante, antes de que las aguas se abrieran y el Señor se manifestara de esta manera sobrenatural, Moisés declaró proféticamente al pueblo de Israel que nunca más volverían a ver a los egipcios, a sus enemigos, en contra de ellos. El Señor peleará por vosotros, les declaró Moisés, y vosotros estaréis tranquilos. ¡Wow! Impresionante. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Qué interesante, qué extraño. Creo que cualquiera de nosotros hubiese clamado a Dios en esos momentos, pero el Señor le está diciendo: yo te llevo al siguiente nivel de fe, y es que ya no clames a mí, ya no ores a mí por causa del mar que está delante y de los enemigos que están detrás. Alza la vara, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Qué impresionante. El Señor me mostraba cómo esto es algo que están haciendo ustedes a través de este discipulado, como muchos en la iglesia en este discipulado están alzando su vara y extendiendo su mano, y finalmente el mar de adversidad, el mar de escasez, el mar de enfermedad, el mar de tener a la familia renuente, rechazando a las personas que les hemos querido compartir y atraer al Señor. Aparentemente ahí está una adversidad que pareciera que no se puede, que es imposible la situación, pero el Señor te está llamando a que alces tu vara y fortalecer su fe a los que están alzando su vara, a los que están ya hablándole al mar para dividirlo, a los que están hablando a las circunstancias, a los que están hablando a la crisis económica, a los que están alzando su vara, declarando lo que el Señor dice,
es por encima de lo que estamos viviendo y de lo que estamos viendo, extendiendo nuestra mano de autoridad, extendiendo nuestra mano de fe para hacer que las cosas cambien. Así que síguele creyendo al Señor porque Él te está respaldando y tú vas a ver la cosecha que el Señor ha preparado para ti y ha preparado para nosotros como iglesia. También me decía cómo ha visto a los que han sembrado con lágrimas y el Señor me hablaba de esta palabra en particular, de cómo estamos entrando en una recta final para, como dice la palabra en Salmo 126, que los que sembraron con lágrimas, dice que cosecharán con gran alegría. Y la palabra aquí que tengo es que no retires la semilla, es que no dudes, no pienses que lo que tú has sembrado no va a tener resultado, no pienses que lo que tú has sembrado al servir a Dios, al darle a Dios, al honrar a Dios, al adorar a Dios, al reconocerle como un padre para ti, no tengas duda de que lo que tú has sembrado de tantas maneras, el trabajo de amor que has hecho aquí en el ministerio, en la iglesia, no es en vano porque el Señor me está hablando que viene la cosecha por la cual nosotros hemos esperado. Yo hablaba de esto en la última predicación del reseteo, el reseteo de grandeza a la cual el Señor nos está llamando. Aquí en Primera de Pedro 1:23 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Es la palabra que yo estaba compartiendo la última vez aquí en la iglesia con ustedes. eh, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice el Señor como cuando nosotros obedecemos al amor, obedecemos a la verdad, cuando nosotros hacemos que nuestra alma se someta, no se conforme a lo que estamos viviendo en el ministerio, en la iglesia, que aparentemente lo que estamos viendo en la iglesia pareciera que es inútil nuestro trabajo, que no está dando ningún resultado de ninguna manera. Estamos obedeciendo a la verdad, estamos obedeciendo a la realidad que el Señor nos ha mostrado a través de la fe para cumplir nuestro llamado y nuestro propósito. Mientras nos mantenemos en la visión de ir y hacer discípulos, mientras no nos encerramos en la iglesia, sino estamos viendo nuestro llamado para transformar esta ciudad y para recoger una cosecha grande, nuestra alma está siendo, dice, purificada, limpiada de todo lo que ha ensuciado nuestra fe, todo lo que hace que no podamos ver lo que Dios ve, todo lo que nos hace sentir o creer que lo que estamos haciendo para Dios no está dando fruto ni resultado. Estamos obedeciendo a la verdad y nuestra alma está siendo llevada a una fe a la fe de Dios que hace que las cosas sucedan. Dice que esto es mediante el Espíritu. Entonces, este es el principio poderoso que es por medio del Espíritu como nosotros podemos obedecer a la verdad, podemos vivir por encima de lo que estamos viviendo. Así que no te subordines, no te conformes a lo que estás viviendo en este momento, no te conformes al rechazo de tu familia, de las personas que conoces, no te conformes a su indiferencia, no te conformes a verlos que ellos van por un camino donde no han todavía sido salvos todavía, sino que dice que es mediante el Espíritu, siendo llenos del Espíritu Santo, como nosotros vamos a vivir en el amor fraternal que nos hará estar unidos como iglesia y ser un equipo poderoso para levantar esta cosecha grande. Dice la palabra que hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible. Hemos sido renacidos. Dice la palabra, hemos recibido la naturaleza de Dios mismo, que es incorruptible, que esta naturaleza nos hace ser santos y justos para Dios, dignos de su amor, dignos de todo lo que Él nos ha dado y ha preparado para nosotros, y por tanto Él nos ha hecho merecer eh, una vida de propósito y de fruto abundante. Porque esa es la naturaleza, es una naturaleza incorruptible. Dice que esto es por la palabra de Dios. Fuimos renacidos por la palabra de Dios, que como yo enseñaba, Él habla. Cuando Él habla, Él viene a hacer lo que nosotros necesitamos y por tanto viene a ser Él mismo la respuesta. Él no nos da las cosas, sino Él se da a sí mismo para que tengamos las cosas.
no nos da solo las bendiciones, sino Él se da a sí mismo como el que da todas las bendiciones, todo el bien que nosotros necesitamos. Así que esta palabra de Dios, que es su palabra como una semilla que nos ha sembrado, está operando en nosotros, nos está transformando, haciéndonos vivir en su amor y en su verdad. Así que hay que permanecer ahí como veíamos cuando escuchábamos esta palabra que recibimos a través de Charis, yo soy la vid verdadera, permanecer en el Señor, hacer de Él nuestra habitación, donde nosotros vivimos, permanecer en Él, mantenernos conectados con el Señor, porque dice que toda carne, hablando del hombre, es como hierba y la gloria del hombre como flor que se marchita, pero dice que la palabra del Señor, la naturaleza de Dios con la que hemos sido sembrados, nos transforma. Dice que esta palabra, que es una semilla, nos hace permanecer para siempre. Así que hay que permanecer en esta naturaleza, en esta nueva identidad que el Señor nos ha dado y nos ha llamado a sentarnos reinando, gobernando con Él en su trono, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice que esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Observen esto último. Dice que esta palabra que nos hizo renacer nos ha sido anunciado. Entonces no es suficiente que nosotros oremos por las personas, no es suficiente que los invitemos, necesitan que les anunciemos, que les demos a conocer lo que ya se hizo y que esta salvación es por gracia, que lo único que tienen que hacer es recibir esta salvación y creer lo que el Señor dice. Porque de otra manera, así como nos fue anunciado a nosotros y creímos y nacimos de nuevo y renacimos por esta simiente incorruptible, así también aquellos a los que nosotros les llevemos la palabra y la demos a conocer a Jesús. Quiero confirmar tu fe de esta manera y que tú estés expectante y que tú te mantengas creyendo y que tú sigas caminando sobre las aguas, que tú sigas levantando la mano, la vara, extendiendo tu mano, haciendo que las cosas cambien, caminando sobre las aguas para levantar esta cosecha grande de bendición, esta cosecha de salvación, para cumplir nuestro llamado como iglesia de Jesucristo. Es tan importante esto que te estoy diciendo. Esta es la aplicación profética que quiero compartir en esta sesión contigo, en esta primera parte de nuestra sesión. ¿Cómo sientes en este momento esta palabra? ¿Cómo en este momento esto puede confirmar tu fe? ¿Te habías dado cuenta que estás caminando sobre el agua? ¿Te estás dando cuenta que a pesar de lo que has estado viviendo en adversidad, tú estás caminando sobre el agua y estás caminando creyéndole al Señor? Muy bien, me gustaría confirmar esto con ustedes esta noche y de esta siembra que Dios puede ver a través de nosotros, dos cosas: bendiciones personales, pero no solo bendiciones personales, sino en segundo lugar, el cumplir el propósito que tenemos como iglesia de Jesucristo, de levantar esa cosecha grande, de estar expectantes por esa cosecha grande y creerle al Señor que esa es una cosecha grande que Él quiere hacer venir sobre la iglesia y que nosotros cumplamos nuestro llamado. Muy bien, en esta espera en la que estamos viviendo por esta cosecha, en esta espera, lo que el Señor me mostraba es la importancia de que tú sigas creyendo que has sembrado y en lo que tú has sembrado para atraer a tu familia, alcanzar a tu familia, lo que tú has venido sembrando al orar por ellos, lo que tú has venido sembrando al compartirles, eh, que tú estés en esta espera entendiendo que puede ser que estés viviendo en este último tiempo en circunstancias tan difíciles, pareciera que nunca va a suceder esto, pareciera que esto es totalmente contrario y que no vamos a ver la respuesta, pero esto significa que estamos a punto de entrar en esa cosecha. Esta es una señal cuando nosotros enfrentamos tanta adversidad, cuando parece que todo falla y que nada está funcionando o las cosas cada vez empeoran más. No quiero que te desanimes, quiero que sepas que esto es lo que está pasando, que estamos a punto de entrar en esta cosecha. La palabra dice en Santiago capítulo 1, verso 2 y 3,
dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y esto quiere decir que cuando estamos esperando en esa cosecha, estamos esperando en el resultado y parece que nunca va a llegar. Dice la palabra que esta prueba de nuestra fe produce paciencia, lo cual quiere decir que en esa espera, mientras estamos esperando, en realidad estamos haciendo que nuestra fe opere. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que da gracias por la iglesia de Éfeso porque puede ver su fe y su amor. Y es lo que me mostraba aquí por este discipulado y los que están tan comprometidos en la vida espiritual, sirviendo, honrando a Dios, adorando, en fin, trabajando en el ministerio para el Señor, los que están aquí constantemente viendo cómo atraer a personas, cómo llevar salvación a los que no le conocen, no solo viniendo a la iglesia los domingos a reunirse, sino que estás viendo, estás expectante y estás deseoso de que a través de tu vida el Señor sea manifestado, porque muchas veces pareciera que en un tiempo recordaba una persona que me preguntaba, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? Venimos cada domingo, adoramos, oímos la palabra, ¿qué más? Y esa persona no estaba viendo que esto no era una rutina, que realmente el Señor nos estaba llevando a una dimensión de fe que muchos a veces no entienden y creen que se vuelve una costumbre lo que estamos haciendo, pero en realidad no. Eso puede suceder cuando tú no estás viendo de una manera correcta, cuando tú no estás entendiendo el plan y el propósito de Dios. Pero si tú estás viviendo con sentido y con propósito, no te vas a quedar viendo así, sino vas a estar siempre deseando que venga un resultado de lo que tú has venido sembrando. Así que el Señor me mostraba eso para nosotros y es fortalecer y confirmar tu fe por esto, porque eso es lo que ocurre cuando nuestra fe está siendo probada. Viene la paciencia. Y dice Santiago capítulo 1 versos 3 y 4 dice para que sean, dice, perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna, dice. O sea, que estamos siendo completados en la fe, que ahí donde hay duda, ahí es donde la fe va a enfrentar esa duda, ahí donde está habiendo conflicto espiritual, porque no ves un resultado, no ves aquello por lo cual has orado y clamado al Señor. Y lo que está pasando es que nos está completando, mientras estamos esperando, la fe se está firmando, la fe está yendo al siguiente nivel y es la fe la única manera en que todo se hace posible. Por eso es que la fe está en una guerra espiritual, el enemigo busca engañarnos para robarnos la palabra, para robarnos la promesa de lo que Dios ya hizo a nuestro favor, para robarnos las promesas, lo que Dios ha declarado sobre nosotros cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, eso es lo que está pasando, que nuestra fe está siendo completada. Ahí donde está habiendo conflicto, la fe está siendo completada. Esa brecha que hay entre lo que tú crees y lo que tú esperas, se cierra esa brecha cuando estamos esperando, porque cuando estamos esperando con fe, cuando estamos esperando expectantes, no es una pérdida de tiempo ni es inútil, sino que nuestra fe está operando para que a través de la fe el Señor haga que se manifieste lo que para nosotros ya es una realidad. De eso estamos hablando. Y en tercer lugar, la otra aplicación profética para la sesión de hoy es intimidad, el llamado de Dios a intimidad. Y me pareció muy, muy poderoso lo que recibimos este domingo a través de Charis con la palabra yo soy la vid verdadera, porque nos está hablando de ser conectados como ramas, de estar conectados para dar mucho fruto, como dice Juan 15:8, en esto conocerán que son mis discípulos, en que llevan mucho fruto y mi Padre es glorificado. Entonces nos está hablando de un fruto, no está solo hablando de bendiciones personales, está hablando de que a través de nosotros el Señor quiere hacer que venga mucho fruto, trayendo salvación a las personas que están en nuestra esfera de influencia, en el trabajo, en el negocio, en la clase de la prepa, de la universidad. Por lo menos Él nos llama a estar orando, intercediendo por esas personas y comprometidos por la salvación de esas personas. Pero hay un llamado a la intimidad para que de esta manera podamos nosotros orar eficazmente. Hay un llamado a la intimidad de ser como ramas que están conectadas, que tú sigas luchando y dando batalla por estar conectado con el Señor para permanecer
en su presencia y en sus palabras, como dijo el Señor Jesús en Juan 15, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y será hecho. Habla de una conexión en la que yo estoy viviendo en el plan y propósito de Dios, no solo para mi vida personal y recibir bendiciones personales, en sus planes y propósitos de Él, para que a través de mi vida otros le conozcan, para que a través de mi vida haya un testimonio, una evidencia de que Él es verdadero y de que Él en verdad ama a las personas y quiere salvarlas. Entonces, necesitamos estar conectados de esta manera como ramas para que venga mucho fruto. Entonces el Señor me mostraba eso, que aquí hay personas que se esfuerzan constantemente. Aquí en este discipulado son las personas más comprometidas que hay en la iglesia. Los que más constantes son, los que están sirviendo, los que están adorando, los que le están dando a Dios sus diezmos y ofrendas. Aquí están los más comprometidos. Y por eso es que viene en esa conexión, viene una manifestación de la gloria y del poder de Dios. Entonces, que me gustaría entonces en este momento tomar un momento para poder orar por esto que estamos en principio compartiendo con ustedes. Únanse conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy tantas gracias por este discipulado. Te doy tantas gracias que aquí tenemos personas tan comprometidas contigo. Te doy tantas gracias, Señor, que tú estás haciéndonos caminar sobre el agua, que nos estás llevando a alzar la vara, a extender la mano, que estás llevándonos, Señor, a un corazón, conectándonos contigo, Señor, con tu corazón, llevarnos a un corazón que tiene pasión, Señor, y compasión por aquellos que no te conocen, Señor, que estamos dando la batalla de la fe creyendo que nuestra iglesia es un lugar donde las personas necesitan conocer, necesitan ser atraídas y necesitan vivir lo que nosotros estamos viviendo. Sí, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy estamos confirmando la fe de cada uno que está aquí, Señor, conectado, de este discipulado. Hoy estamos confirmando la fe. Hoy estamos, Señor, levantándonos con la autoridad que tú nos has dado para gobernar con las llaves del reino. Hoy venimos tomando esta aplicación profética para orar con las llaves del reino, para gobernar con las llaves del reino, para orar eficazmente como dice tu palabra, Señor. Así como Elías, que siendo un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, sintiendo, Señor, tanta adversidad y tanto conflicto, debilidad y quizá y también desgaste y agotamiento. Sin embargo, él oró eficazmente, Señor, y dice tu palabra como él abrió los cielos y los cielos dieron lluvia y la tierra produjo su fruto. Así que en el nombre de Jesús declaro que tú nos llevas a este nivel de fe donde estaremos conectados de esta manera. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para orar eficazmente en este tiempo que viene y recibir a través de nuestra fe esta cosecha de bendiciones personales, pero esta cosecha de ver el fruto de nuestro trabajo en el ministerio y de lo que estamos haciendo como iglesia para ti, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Charis, ¿tienes algún comentario acerca de la palabra que compartiste el domingo? Y al oír esta parte, ¿hay algo que tú sentías ahorita comentar con respecto a esta palabra que nos diste? Pues, pues creo que en todo lo que estuvimos como que, bueno, en lo que pude compartir el domingo, algo también que me pareció muy interesante fue cómo cuando permanecemos, o sea, estamos hablando de resistencia, o sea, que no se trata de qué tan rápido o qué tanto, o sea, porque veía como hay algunas plantas que tienen la capacidad como de reproducirse rápidamente porque están buscando, o sea, el objetivo es crecer rápido. Y como la vid, el objetivo que tiene es crecer más profundo y crecer más resistente. Entonces siento que, pues como ahorita comentabas, ¿no? O sea, es un llamado de Dios el seguir adelante de una manera como firme, ¿no? Y permanente y sobre todo como, pues creo que esta parte de fluir como desde el amor, o sea,
saber en qué estamos permaneciendo, en qué estamos poniendo y depositando nuestra confianza, porque durante, o sea, toda nuestra vida estamos, o se trata de confiar en algo, ¿no? Y confiamos en diferentes cosas, en diferentes circunstancias, aún en nosotros, en lo que podemos hacer, ¿no? Y creo que Dios nos ha dado como muchas capacidades en las cuales eh, o sea, Él deposita en nosotros una confianza para que podamos hacer pues lo que hacemos, ¿no? O sea, día a día, pero que de ese lugar no venga o sea, nuestra seguridad, ¿no? Porque creo que eso es algo que es pues es muy común, porque eso es algo de lo que yo puedo como controlar. Y también como hemos venido escuchando sobre esos tiempos como de espera, esos tiempos de movimiento, creo que son esas oportunidades que Dios nos da para revisar nuestra fe y nuestro corazón y revisar en dónde estamos depositando nuestra confianza. Pues creo que eso es algo como que bien importante y bien padre porque Dios siempre hace todos los movimientos de nuestra vida como en amor y con, y con eso, ¿no? Y si nosotros lo podemos ver desde esa perspectiva de amor y de ternura como las águilas que mueven el nido para que como que vuelen los polluelos, pues podremos entender que todas las cosas que Dios hace y que Dios mueve en nuestras vidas es, es con el objetivo de que podamos ir más alto y podamos volar y llegar a nuevas como alturas y a nuevas dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir. Gracias, Charis. Vamos a continuar aquí en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 nos dice lo siguiente: yo pues preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Observa cómo aquí nos está diciendo que el propósito de estos 5 ministerios es perfeccionar a los santos, que estés completamente equipado, capacitado para edificar al cuerpo. Como toda persona que es plantada en la iglesia local, tiene un llamado y Dios está llamándole no solo a algunos, no solo a los voluntarios, a los que quieren colaborar, sino a todos nos está llamando por igual para edificar el cuerpo de Cristo. Toda persona que ha sido sumergida en la iglesia del Señor, como cuerpo de Cristo, todos tenemos un llamado para trabajar para Él y a través de nosotros, dice aquí que somos llamados a la obra del ministerio para edificar el cuerpo de Cristo, que estamos edificando un edificio, dice, como ya vimos antes, un edificio una casa, un lugar donde Dios habita a través de cada uno de nosotros. Por eso es que aquí solo es a través del discipulado y del mentoreo como podemos activar a la iglesia. Ya vimos que las personas por sí mismas no van a hacerlo.
Por sí mismos no entendemos, necesitamos a alguien que nos disipule, alguien que nos mentoree, alguien que nos vaya conduciendo y nos vaya también con su ejemplo de vida, cómo van a ser parte de la iglesia, cómo van a colaborar en el ministerio y cómo van a trabajar para el Señor. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí nos habla de la importancia de ser uno en Cristo, de estar unidos en Cristo, y nos dice la manera en que Dios hace que eso suceda. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Está hablando del grave problema de personas que no están siendo formadas con convicciones, de personas que no están entendiendo en qué consiste la vida cristiana, que no están entendiendo por qué necesitamos ser parte de la familia espiritual y participar y estar activos en la vida espiritual, sino dice que el peligro de ser niños que fluctúan, niños que cambian, que son volubles, que tienen altibajos, que pueden estar un día estar entusiasmados y otro día ya no querer ir a la iglesia. Dice que para que no ser llevados por doquiera de todo viento, de una influencia cualquiera. No, estamos viviendo en un tiempo en donde muchos están obteniendo información en redes sociales de la vida espiritual, pero no tienen paternidad. Creen tener muchos maestros, pero no están teniendo paternidad que les haga de una manera saludable crecer en la familia espiritual, en la iglesia local, sino que son llevados por todo viento de doctrina, por lo que se dice, por lo que escuchan, no tienen convicciones propias para discernir qué está bien y qué está mal y cómo es que Dios nos llama a vivir en la vida cristiana. Dice más adelante, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, observen el principio. Estamos hablando ya del segundo principio que es andar y nos dice aquí que andemos como es digno. Dice que andemos como es digno. Nos está hablando de nuestra manera de vivir, de nuestro estilo de vida, de la manera en que vivimos cada día, la manera en que despertamos y la manera en que nos vamos a dormir, la manera en que trabajamos, la manera en que hacemos negocios, la manera en que nos relacionamos con las personas que conocemos, la manera en que nos relacionamos con la familia, en el matrimonio, en la vida social, en la vida política del país. Todo eso tiene que ver con la manera de andar. Y podemos identificar aquí, una de las preguntas que les hacía es, ¿cuántas veces se habla de la palabra andar aquí en el libro de los Efesios? Y tú puedes identificar, tanto lo dice de una forma literal como se describe la manera de andar y vivir. Tú puedes identificar aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más de 10 veces se habla la palabra o se utiliza la palabra andar, que se refiere a la manera de vivir. Está hablando la palabra paté, paté en el griego, que se traduce a nuestro idioma, la palabra andar habla de dar vueltas, de dar en círculo. Está hablando de la forma en que vivimos constantemente, rutinariamente, nuestro estilo de vida, que todo el tiempo estamos circulando en nuestra manera de vivir. Parece que estamos en una rutina, pero en realidad el Señor nos ha llamado a vivir con propósito. Entonces nos dice aquí la palabra andar primeramente en Efesios 2:2, habla de cómo no debemos de andar y nos está diciendo en Efesios 2:2 cómo fuimos rescatados de una manera vana de vivir, cómo dice, andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Utiliza la palabra seguir, como el que anda sigue este mundo, sigue de acuerdo a la vida de este mundo, viviendo y conformado a la manera de vivir de este mundo, o sigue la verdad, como acabamos de leer hace un momento aquí en el versículo 15, aquí en 4:15. Dice que siguiendo la verdad en amor. Entonces observa cómo de acuerdo a tu entendimiento, cuando hay una renovación del entendimiento en el discipulado, no seremos niños volubles, que un día estamos animados y otro ya no, que un día creemos y otro ya estamos con incredulidad, que un día servimos y otro día ya no, sino que nuestro entendimiento está siendo renovado, están siendo formadas convicciones. Entonces, por eso es que el discipulado es la manera, el método de Jesús para formar convicciones, porque lo que él hizo con sus discípulos por 3 años y medio fue formar convicciones, fue llevarlos a una higiene en la mente
de la religiosidad en que vivían, de la religión en donde estaban, y los llevó a entender verdaderamente y conocer el corazón de Dios. Entonces, vemos que en Efesios 2:2 dice que no, que andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Y luego en Efesios 2:10 nos dice que somos hechura suya para que andemos en obras que Él preparó de antemano. La palabra noema, que se traduce a nuestro idioma como la palabra poema, es hechura. Dice que somos el poema de Dios, somos una obra maestra. Es un arte, nuestra vida es el arte de Dios, porque hemos sido diseñados para andar o vivir en obras que Él preparó de antemano. De antemano. Hay obras preparadas, hay un llamado a hacer un trabajo de parte nuestra en el propósito de Dios. El propósito de Dios es muy claro y nuestra identidad es muy clara cuando entendemos esto en la palabra, y es ser una luz que alumbra dando a conocer a Jesús. Entonces tenemos que considerar eso, cómo estamos haciendo, qué estamos haciendo para dar a Jesús. Todo nuestro trabajo en redes sociales debe ser tener esto como propósito, que los que no le conocen vean cómo es una iglesia cristiana, que los que no han oído escuchen qué es lo que estamos nosotros anunciando aquí para que sean atraídos y conozcan el amor de Dios por medio de Jesús. Entonces, Efesios 2:10 habla de andar en obras que Él de antemano preparó. Y yo te hacía precisamente una de esas preguntas. ¿Cómo tú entiendes que el Señor te ha llamado a ti en lo personal? ¿Qué tienes tú que hacer en lo personal para cumplir este llamado de dar a conocer a Jesús, para ser tú una luz ahí donde tú estás, para que alumbres en medio de esa oscuridad? ¿Qué sientes que tienes que hacer tú? ¿En qué forma es tu llamado a dar a conocer a Jesús? ¿En qué forma es tu llamado para ser sal que detiene la maldad y la corrupción ahí en tu trabajo, en tu negocio, en tu profesión, ahí con tus vecinos o donde tú estás, donde tú vives? Luego en Efesios 4:2, como vimos, dice que andemos como es digno. Esta es la tercera vez que se menciona como el principio de andar, y habla de andar como es digno. Antes hablaba de ser imitadores de Dios. Y esto nos habla de moverse, lo que hace un mimo. La palabra imitador es de la palabra mimo, así se traduce del griego. Un mimo es alguien que hace lo que el otro hace. Los movimientos de otra persona, él los reproduce. Entonces, seguir la verdad en amor, como dice aquí Efesios 4:15, es hacer los movimientos que hizo Jesús, ¿verdad? Como nos decía Charis que tiene una pulsera. ¿Cómo dice tu pulsera, Charis? En las siglas en inglés. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Verdad? WWJD. ¿Qué significa en inglés? What would Jesus do? ¿Qué es lo que Jesús haría en esto? ¿Qué es lo que Jesús haría aquí? Siguiendo la verdad en amor. Fíjate, de acuerdo a tus convicciones, de acuerdo a lo que tú crees, es como tú vas a vivir. Por eso es tan importante un discipulado. Por eso es que en realidad cuando alguien tiene a Cristo, pero no está en un discipulado, vive de una forma esquizofrénica. Su mente está dividida. Esquizofrenia es tener la mente dividida, porque puede escuchar y oír de la palabra, pero no vivir de acuerdo a la palabra. Anda, o sea, en el mundo vive de acuerdo al mundo, y cuando está en la iglesia parece ser cristiano. Entonces dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Entonces nos está hablando de seguir la verdad en amor. Hay una realidad que nosotros estamos llamados a seguir de acuerdo a esa realidad en amor. Fíjate, es en amor. Y nos está diciendo entonces de identidad. Entonces, simplemente andar consiste en mostrar nuestra identidad. Andar consiste en que la forma en que yo creo, quien yo soy, es lo que se vea en mi manera de vivir todo el tiempo. En relación a los problemas económicos, a la crisis económica, es cómo estoy viviendo ante las dificultades, cómo estoy viviendo ante el desafío de dar a conocer a Jesús y atraer y llevar a otros a la salvación de Dios. ¿Cómo? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, dicen, aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Otra vez nos está hablando de la importancia de estar unidos, de que como iglesia local cerremos filas y no permitamos divisiones entre nosotros. No permitamos que haya malos comentarios de unos en relación a otros.
Eso es muy importante porque Jesús declaró y nos advirtió, una casa dividida será asolada. El diablo va a buscar oportunidad de conspirar y va a buscar oportunidades para dividir. ¿Por qué Pablo habla constantemente en esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, de la importancia de estar concertados y unidos? Concertado, habla de estar en acuerdo, habla de sentir lo mismo, de estar en el mismo sentir, habla de saber resolver nuestras diferencias. No habla de que no haya diferencias, habla de que a pesar de nuestras diferencias nos mantenemos unidos. Unidos entre sí, dice, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Está diciendo que nuestra manera de trabajar en equipo debe ser coordinada, que tú entiendas lo que está haciendo alguien y colabores con lo que alguien está haciendo. A veces nosotros podemos ver qué tanto sabemos trabajar, como dicen en el mundo de los negocios, en sinergia con alguien, en cualquier tarea que tú hagas. Si tú sabes lo que el otro está haciendo y necesita, tú te vas a acercar para colaborar. Si tú estás viendo que esa persona está haciendo una tarea específica, no te vas a meter ahí porque esa tarea le corresponde a esa persona. Si tú estás viendo que hay personas que no están haciendo bien algo en el área donde estamos sirviendo juntos, tú estarás ayudando a esa persona a hacer el trabajo de la manera correcta. Si ahí en esa unidad hay humildad, habrá amor, porque para trabajar en equipo necesitamos ser humildes, no con orgullo, creyendo que yo soy mejor que el otro, superior al otro. Estamos en equipo llamados a servir a Dios, estamos en equipo llamados a trabajar para el Señor. Cuando nos reunimos en la iglesia es una primera oportunidad de servir en equipo. ¿De acuerdo? Entonces, dice esto, pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Fíjate qué interesante aquí. Estoy por llegar a la conclusión en la sesión de esta noche. Qué interesante aquí nos dice que ya no andemos otra vez por segunda vez de una forma negativa, nos advierte del peligro de andar como los que no conocen al Señor. ¿No te parece importante preguntarnos por qué nos advierte esto? ¿Por qué dice que ya no andemos como los otros gentiles? Quiere decir que podemos andar como los otros gentiles, que habiendo conocido al Señor y habiendo nacido de nuevo, si nuestra mente no está renovada, vamos a andar como los otros gentiles. Quiere decir que si alguien ha nacido de nuevo y viene a la iglesia, pero no está en un discipulado, quiere decir que lo más seguro es que viva y ande como los otros gentiles que no conocen al Señor. Está hablando de aquellos que no conocen al Señor y no han nacido de nuevo. ¿Es posible ser cristiano y no vivir como alguien cristiano? Así es. En realidad, fíjense que no es ser hipócrita, porque una persona hipócrita es alguien que aparentaría algo que no es. Pero los hijos de Dios no podemos aparentar que no somos hijos de Dios. Quizás actuemos y hablemos de una forma tan equivocada que no pareciera que somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios porque eso no depende de nuestras obras, sino de la raíz a la que pertenecemos. Entonces, en realidad me he dado cuenta que en la vida cristiana no hay hipócritas. Un hipócrita es alguien que se hace pasar por alguien que no es. Pero en realidad, aunque nosotros nos equivoquemos y no estemos viviendo como es digno, no quiere decir que seamos hipócritas. Quiere decir que ya no andamos, que estamos viviendo como los otros gentiles que andan, dice, en la vanidad de su mente. ¿Cómo es que alguien que conoce a Dios puede vivir como si no le conociera? Número uno, porque anda en la vanidad de su mente. Número dos, porque tiene un entendimiento entenebrecido. Y número tres, porque está ajeno a la vida de Dios. Esto es muy importante para entender la cultura de Jesús, que es lo que vamos a ver en la próxima sesión, y entender los principios que Dios nos da para vivir en la iglesia, en el matrimonio, en la familia, en las relaciones de negocios. Necesitamos someternos a lo que Dios dice, no a nuestro criterio, no a mí me parece, es que yo me siento de esta manera. No se trata de cómo te sientas, se trata de que, como vimos aquí, tú seas obediente a la verdad y sigas la verdad en amor. Sigas la verdad. Si Dios me dice, este es el código de cultura, esta es la manera de vivir de alguien que tiene ya a Dios en su vida y tiene la naturaleza de Dios, entonces yo voy a identificar cómo es que puedo andar en el Señor, como es digno. Entonces nos está diciendo que tenemos que tratar con esto, con la vanidad de la mente,
que la razón que la mente no sea vana o no funcione bien de una manera espiritual es porque el entendimiento está en tinieblas. Cuando el entendimiento está en tinieblas, la mente se vuelve inútil para entender lo espiritual. ¿Y por qué la mente está en tinieblas? En tercer lugar, dice que porque los gentiles, los que no conocen, es porque están ajenos a la vida de Dios. Esa es la diferencia con nosotros. Los que no le conocen están ajenos, separados, lejos de la vida de Dios. Dice, por causa de su ignorancia y la dureza de su corazón. Eso ya cambió en nosotros. Nosotros ya no estamos ajenos a la vida de Dios. Ya no estamos en ignorancia y en dureza de corazón. Sin embargo, si no somos llenos del Espíritu Santo, si no activamos la vida espiritual, tenemos a Cristo, pero no vivimos de acuerdo a Cristo y no le vamos a poder imitar ni andar como es digno. Entonces, tan importante aquí en conclusión, entender la importancia de ser llenos del Espíritu Santo y como aquí dice en la parte final, dice que conforme a la verdad que está en Jesús, dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, porque cuando nosotros estamos teniendo conflicto en la vida espiritual es porque no estamos renovando el espíritu de nuestra mente, porque seguimos gobernados por nuestros criterios y nuestros prejuicios. Entonces es necesario ser renovados en el espíritu de la mente y por tanto ser vestidos con el hombre nuevo y por tanto dice despojarnos del viejo hombre viciado conforme a sus deseos engañosos. Bien, pues vamos a dejarlo aquí para sesión y vamos a continuar viendo este principio, cómo se va a aplicar en este código nuestro código de cultura, la cultura de Jesús, para vivir de acuerdo como Jesús nos llama a vivir. Porque vivir de acuerdo a esta cultura no es estar bajo normas o reglas que me son impuestas, sino es entender o identificar la vida abundante que Dios me llama a disfrutar. Este código de cultura me va a permitir vivir en todo mi potencial, disfrutando en las relaciones y disfrutando y amando todo lo que yo hago. Muy bien, pues así es. Bien, pues qué interesante se puso esta parte también final, este, del nuevo hombre. Y yo creo que aquí, a mí me gustaría dos cosas. Una es que nos hagas favor de pasarnos la diapositiva que pusiste al principio, la negra, que venían ahí las preguntas para que podamos contestarlas en la semana. Y otro, me gustaría muchísimo que estemos analizando esta parte de Efesios 5:17 sobre el nuevo hombre. Siento que esta parte está muy poderosa y que necesitamos realmente ir como desmenuzándola más, ¿va? Entonces les queremos encargar de tarea esas dos cosas, que al ratito el pastor va a subir la diapositiva que tenías ahí negras, la primera que pusiste, sí sabes cuál, ¿verdad? ¿A cuál te refieres, amor? Ah, a la de, A una que pusiste con preguntas. ajá, a esa Ah, mera. ahí está en nuestro chat. Ahorita, de hecho, ahorita se las voy a marcar para que la vean en el chat. Está desde la última sesión y ahorita Ah, se Sí, ok, las voy a sí. poner para que la vean de inmediato. Muchas gracias para recordarlo. Y y también me gustaría que estemos revisando estos versículos, que es el 17 al 24, ¿va? Y está muy tremendo porque después está hablando de no contristar al Espíritu Santo. Entonces está muy tremendo porque nos está hablando de realmente entrar ser un nuevo hombre para no contristar al Espíritu Santo. Esto está bien padre, ¿va? Entonces, bueno, pues hasta aquí vamos a dejar nuestra sesión. Queremos agradecerles muchísimo haberse conectado y pues seguimos en contacto y avancemos como hemos estado viendo, andar, sentarse y estar firmes. ¿Va? Entonces nos vemos la próxima semana, primero Dios, 8 en punto, conéctense, porque a las 8 en punto estamos empezando. Y si se pierden algo,
Digo, yo por eso les pongo que 10 minutitos antes nos conectemos, pero conéctense, por favor, a tiempo, ¿sale? Buenas noches, Sandra, qué gusto verte por aquí, por Zoom. Te mandamos un abrazo y corazones, como dice Marianita. Buenas Y noches a corazones. todos. Buenas Bye. noches. Un beso a Buenas todos. noches a Buenas todos. Que noches. descansen. Bye. Bye, Laurita. Bye. Saludos. Saludos, Andy. Saludos, saludos. Saluditos. Bye, Laurita. Buenas Bye, noches. Sandy.